Zarantuña. Carlos de Pando. Primer capítulo de la 4ª temporada de Esto ya se ha hecho. Llegamos donde ya no llegan la mayoría de series en este país y en ningún sitio. Totalmente. Y vamos a empezar esta temporada con un chiquito nuevo que está empezando su carrera, que creo que le puede ir bien si tiene un poco de suerte, que es Alejandro Amenábar. Sí. Y el capítulo de hoy lo hemos llamado Hacer Historia por dos razones. Uno, porque Alejandro Amenábar ha hecho historia del cine español con tremendos hitazos, con películas además que suponen un tipo de cine que casi que ha ido marcando épocas, sí, ¿no? Con cada película cambiando el paradigma, y por la tendencia que tiene, creo, a hacer cine histórico. Desde, bueno, hablaremos de todas ellas, pero desde ahora hasta su película más reciente, El cautivo, que está ya en cartelera mientras hablamos. Pues sí, hablaremos de eso, y yo además le quiero preguntar si es que existe algún teléfono móvil en toda su filmografía, que creo que no. ¡Wow! Así que vamos a hablar de hacer historia y de cine histórico con Alejandro Amenábar. En Esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales. Alejandro Amenábar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Te hemos avanzado un poco, vamos a hablar de... El programa se llama Hacer Historia, vamos a hablar de tu cine, que ha hecho historia en este país y en el mundo en general, y también de las películas históricas que has hecho. Pero vamos a empezar por la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo, que esta es común, que es ¿por qué te hiciste guionista? ¿O por qué te hiciste director? ¿O por qué decidiste dedicarte a esto? Si vamos a acotar a guionista, te diría que me hice guionista porque me di cuenta de que para hacer películas hacía falta escribir un guión, porque mi primer cortometraje lo hicimos sin guión. Y el segundo, recuerdo que le pasaba a las actrices, una de ellas era Juana Macías, por cierto, que luego se ha hecho realizadora, y yo les pasaba a diario los diálogos, porque no describía ni las acciones, pasaba los diálogos, lo iba escribiendo sobre la marcha, y ya para el tercer cortometraje ya pensé que igual sí sería oportuno tener un guión. Me gusta muchísimo, ¿no? Este concepto de empezar en plan, bueno, voy a hacer un corto. No sé muy bien, bueno, voy a hacer un corto. Y luego, que tienen que aprenderse algo. Que vale, hay que escribirlo todo. Acabáramos. Está guay. Claro, antes llegó la dirección, ¿no? Claro, antes llegó la dirección, llegó la fiebre, antes llegó la música. Lo que a mí me atrapó fue la música desde niño, la música de cine, las historias. Evidentemente yo leía pues todas las novelas estas de Enid Blyton, luego pasé a Agatha Christie, pero la música de cine me atraía mucho desde niño, y supongo que eso confluyó a los 12 años aproximadamente. Ya empecé a ver cine compulsivamente en la casa de los vecinos de mis padres. Mira. Que me dejaban ver todas las películas que mi madre no me habría dejado ver jamás. Y empecé a ver cine en vídeo, y luego ya con 15, 16 años ya empecé a descubrir las salas de cine. O sea, fue un proceso un poco raro. La experiencia cinematográfica tardía, ¿no? Sí, bueno, tardía. Sí, pero todavía no sabía que había que escribir guiones. Claro. ¿Y tuviste la revelación con alguna peli en concreto o no? Esta cosa que tiene mucha gente de... Yo cuando vi esto dije, esto es lo que yo quiero hacer. No sé, fíjate que no me acuerdo. O sea, sé películas que me han impactado de niño, por supuesto. Vi Tiburón en una sala de cine y creo que ayudó a desarrollar ese terror tremendo que le tengo al agua. Pero probablemente Cinema Paradiso me causó mucha conmoción, porque claro, hablaba de un chaval en un pueblo, yo era un chaval, vivía en Paracuellos, que quería ser director de cine, y recuerdo que esa película además la vi como la gran experiencia cinematográfica, una sala llena de gente riendo y llorando. Eso me conmocionó mucho, y probablemente sí me haya empujado a definirme por la dirección. Yo no iba a estudiar dirección de cine, yo iba a hacer arquitectura. Pero de pronto alguien en el instituto, una compañera además, me acuerdo, me dijo, oye, esto se puede estudiar, lo que a ti te gusta, lo de las películas, hay una carrera que se llama Imagen y Sonido y tal. Y entonces ya tuve que cambiar de letras. No, al final había acabado en letras puras, yo que iba para arquitecto, y luego tuve que cambiar a letras mixtas para poder entrar en la facultad. Wow. Llamamos a este capítulo Hacer Historia por eso, por lo que hablábamos, que has hecho historia con tus pelis, historia del cine español. Si quieres empezamos por el principio, empezamos por Tesis, tu primera peli que ganó 7 Goya, así que fue una revolución. Desde entonces hasta El cautivo, ¿has cambiado tu forma de escribir?
Tesis la escribí, la diseñé con Mateo Gil cuando estábamos en la facultad. No recuerdo, pero seguro que tendríamos resúmenes de la historia. Tampoco ignoraba lo que era un tratamiento. Evidentemente, ya para entonces ya había hecho un par de cortos, sabía que había que escribir guiones. Seguro que había leído algún guión en la facultad, pero no recuerdo. Desde luego no tengo el texto, lo que se viene a llamar tratamiento. Entonces sí que habíamos quedado que después del verano los dos nos poníamos a escribir mano a mano, y a mí me entró una fiebre loca y empecé a escribir en esa fiebre que describe en algún momento Miguel de Cervantes, ¿no? Que te dejas llevar por la alegría, por el furor creativo. Y yo recuerdo que leía escribía por las mañanas, me dejaba lo difícil. Por las mañanas estudiaba y por las tardes escribía. Okay. Y a veces en algún punto no sabía ni dónde quería ir. Ahora es difícil que haga eso. Claro. Ahora me pongo a escribir con un tratamiento perfectamente separado, con todas las secuencias, un resumen. O sea, es mucho más ordenada tu escritura ahora. Es más ordenada. Me ha pasado, la excepción fue Los Otros, que la escribí completamente sin escaleta ni tratamiento ni nada. Empecé, solo sabía el principio y el final, unos cuantos personajes, y siempre digo, el personaje de la criada Lidia, que es muda, se me ocurrió sobre la marcha. El personaje de Grace le dice: ¿a ti qué te pasa? ¿Se te ha cogido la lengua el gato? Y dice la otra: no, es que es muda, si me va corriendo sobre la marcha. Okay, y además esa fue bastante rápida en la escritura, ¿no? Creo que fue Carlos Montero comentó en alguna compulsivo. ocasión, en un mes o así, dijo. Sí. Y en realidad, cuando escribo, lo que yo llamo poner ladrillos, que es dialogar, es un proceso muy rápido si realmente tengo la historia. Y por ejemplo, en esta última, El cautivo, fueron 3 semanas igual. Poner los ladrillos de principio a fin, pero claro, ya tenía todo el cuadro, lo tenía ya. ¿Y tardaste mucho en armar toda la estructura antes de ponerte a poner ladrillos? ¿De cuál? De la última, El cautivo. En realidad tardé 8 años. Lo que pasa es que es un proyecto porque nació hace 8 años como una serie, que es el formato de moda. Entonces, cuando a mí se me había caído la financiación de Mientras dura la guerra, entré en depresión. Creo que es la primera vez que he entrado literalmente en depresión. Y mi productor me sugirió que investigase esto de Cervantes, el cautiverio, etcétera. Entonces nos lo planteamos como Alejandro Hernández y yo, con el que he trabajado varias veces, nos lo planteamos como una serie prácticamente de aventuras, pero luego me salió la financiación de Mientras dura la guerra. Entonces esos proyectos que se han quedado absolutamente aparcados, literalmente olvidados durante por lo menos 1 o 2 años. Luego hice La Fortuna, de vez en cuando me lo miraba por encima. Y en algún momento. Si hace 2 años estaba, como me ha pasado más de una vez, terminé La Fortuna y no tenía proyecto. Y no tenía proyecto, se me había muerto el perro, había terminado mi relación con mi novio, o sea, tenía unos cuantos issues, y acabé con una terapeuta, con una psicóloga, y entonces me dijo: bueno, de todo esto, lo que me estás contando, a mí lo que más me preocupa es que no tengas proyecto a la vista. Así que haz el favor de ponerte dice, mira lo que tengas por ahí, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué tienes por ahí? Y entonces rescaté las notas del proyecto, que se llamaba ya El cautivo, y ahí, eso fue un verano. Me acuerdo perfectamente, en Ibiza, con una pandilla de amigos que nos fuimos a una casa. Ahí cerré, porque lo que teníamos ya mucho avanzado, pero lo que hice fue limpiar y sobre todo cambiar el formato. Para mí ha sido la mayor lección de cómo el formato influye en el resultado final. Mientras era serie, no estaba funcionando. Y en el momento que dije: no, espérate, esto es una película de 2 horas, 2 horas y media, entonces me llevo esto, muevo esto y tal, y ahí encajó relativamente rápido. O sea, que desde cuando una vez que decidí asumir que iba a hacerlo, eso fue en un verano. Sí, ¿no? Pero porque asumiste lo que querías contar de pronto. En esta cosa de cuando tienes una serie, me da la sensación que puede ser todo mucho más abierto y tienes un viaje de personaje que puede durar mucho más tiempo y entras en muchos detalles, y entiendo que al pasarlo a esto directamente encauzaste lo que es exactamente lo que querías. Sí, ¿no? Y a mí me ha dado por comparar, otras veces comparo las películas con un viaje, y esto siempre son un viaje, pero esta película me ha dado por compararla, o este proyecto, con el vino, porque cuando estábamos con el proyecto de serie, estábamos echándole agua al vino. Estábamos, pues eso, como hay que desarrollar esta trama por aquí, y esto por acá, y los genízaros, y los no sé qué, y estábamos literalmente inventando, y al compactarlo en una película, pues fui al grano. ¿Y yo de qué quiero hablar? Del placer de contar historias, y quiero llegar a conocer a este tipo, sobre todo
a Miguel de Cervantes, que es el personaje con el que yo conecto y con el que me identifico, y todo fue mucho más fluido. Pues muy bien, porque no sabes la rabia que da a los guionistas de series cuando algún director de cine o un guionista de cine hace series y en las promociones es como, bueno, mi serie es en realidad una película de 8 horas, que a mí, pues mal hecho, tío, porque no tiene nada que ver. Claro. Una cosa son series, otra cosa son pelis, y como bien dices, el formato de una idea a otra, a veces, claro, te encauza la historia en un sentido o en otro. Sí. Y yo, la verdad, viendo El cautivo, nunca diría esto originalmente fue una serie. No. Que a veces sí se notan algunas cosas, ¿no? Sí, esto se ha pero adaptado de más, esto tal, pero no. Para nada. Luego, esto lo he dicho mucho, hay una cosa que es el click, que es cuando sé que lo tengo. Y a veces puedes empezar a escribir, ya a dialogar, a poner ladrillos, y realmente no lo tienes, te das cuenta ya cuando llevas empezado unos cuantos muros. Pero a mí generalmente eso me pasa en la serie, en la fase de tratamiento. Y es que no hay vuelta atrás. Es que yo el día que dije, yo lo tengo, recuerdo que se lo dije a Alejandro Hernández, me llamó Fernando Bovaira, mi productor, y muy contento porque él me conoce y sabe que si digo que lo tengo, es que lo tengo. Claro, y es muy sencillo, es relativamente complicado, pero es encontrar la pieza, y en este guión faltaba una pieza. Si habéis visto la película, sí. Tú conoces el mundo de Argel, y yo quería conocer a Argel a través de los ojos de Cervantes, porque a Cervantes se le dejó salir a la calle. Entonces yo tenía todas mis escenas que las había recogido del libro de Antonio de Sosa, la topografía de Argel, todo lo que tú te podías encontrar en las calles de Argel. Y bueno, vale, pues tienes la típica secuencia de escenas de, ahora vemos aquí a dos árabes, dos moros que están meando, ahora vemos tal, la jirafa, el mercado, pero ¿no? el mercado, pero y eso me lo imaginaba en la película, y era como, sí, pues pongo la música, y pum, 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 pero para mí no tenía alma. Claro. Y fue en el momento que digo, ya está. Entra en una barbería, el otro le quita la naranja, Abderramán, personaje claramente inventado, ese personaje es completamente ficción. Ahí empezó ya a encajar todo, porque el último intento de fuga real de Cervantes, donde le ayudaron un tal Onofre, había comprado el barco y tal, digo, espérate, esto lo voy a transformar en Abderramán, y ahí me empecé a encajar, empiezo a hablar del tema del reniego. Bueno, cuando presentas un personaje de carne y hueso, y ya entras de otra manera en el mundo de las calles de Argel. Eso, y hacer más, darle más aristas a Hassan Baja. En el momento que Hassan Baja dejó de ser el villano de esta historia y se convierte un poco en el mentor literario, esos dos elementos son los cuando me di cuenta que tenía la historia ya. Y veo, o sea, claro, hay una parte que ficcionas, evidentemente, escribiendo películas de género histórico. ¿Hasta qué punto eres flexible con eso de decir, la realidad me vale hasta un punto y a partir de aquí... ¿Si me lastra lo abandono? O... Bueno, yo para esta película, como además se me ha preguntado mucho, ya me he hecho mi clasificación. Digo, supongo que me muevo entre lo probado, lo probable, lo improbable y lo imposible. Entonces, pues bueno, el final de Érase una vez en Hollywood, jugamos con lo imposible. Eso no fue así. Y entiendo muy bien por qué lo hace Quentin Tarantino, además en varias de sus películas, con trasfondo histórico. En mi caso, bueno, yo sé que no quiero jugar con lo imposible cuando estoy, o sea, podría hacerlo, pero en una historia como esta, donde tengo la oportunidad de acercarme al personaje, y además me parece que la historia tiene suficientes elementos interesantes, prefiero moverme entre lo probable y lo probado. Yo creo que hay muchas cosas que la gente se sorprendería después de ver la película, más de las que tú puedas pensar, que forman parte de lo probado, pero me muevo en lo probable. La relación entre Hassan Baja y Cervantes forma parte de lo probable, entre otras cosas porque el personaje existió y entre otras cosas porque los dos se conocieron. Y tenía sentido además a la hora de interpretar cosas como cómo es posible que en esta cárcel donde te pueden destripar por quejarte de la comida haya un tío que se ha intentado escapar 4 veces y conserve todos los miembros y no lo hayan torturado hasta el extremo, ¿no? Pues la idea de una relación más próxima. Sí, es que eso estaba en los libros de historia. Desde Jean Canavallo, que es como la obra de referencia sobre Cervantes. Andrés Trapiello también lo menciona. Está María Antonia Garcés, que para mí ha sido utilísima, es una catedrática colombiana que ha estudiado perfectamente el cautiverio, y el cautiverio
como motor del impulso creativo. Estaba esa posibilidad, el que la explicación para que Cervantes haya escapado del castigo, de la muerte, etcétera, es la relación o el trato de favor con Hassan Bajá, de quien sí está documentado que era homosexual, según unos escritos, o bisexual, según otros. Que no sé de qué modo lo dicen, porque el término ya sabéis que no está acuñado en la época, pero llamado de otra manera. Con lo cual, sí, tenía para mí sentido explorarlo, porque estaba ahí, es que me lo encontraba en los libros. Claro. Todos los estudios que has mencionado me llevan a que el proceso de documentación, no sé si de todas tus películas históricas, pero al menos del Cautivo, ha debido de ser un poquito extenso. Aunque luego, como dices, me voy no necesariamente a lo probado, sino a lo probable o lo apetecible incluso, ¿no? Bueno, a veces incluso porque estás recogiendo ideas y quieres sacar cosas y a ver, yo lo que busco fundamentalmente siempre es la buena historia, una historia interesante. Lo que pasa que eso me lleva, o me ha llevado ya en varias películas, me doy cuenta, a la historia con mayúsculas. Y claro, una vez que entras en la historia con mayúsculas, pues claro, tienes que contar cómo era Alejandría en el siglo IV. Pues espérate, esto, lo otro, tal. Y aquí la ciudad de Argel es que es apasionante, porque yo no me lo esperaba. No me esperaba que en la cultura musulmana podías encontrar una ciudad con esa diversidad y con esa libertad sexual y muy concretamente homosexual. Cuando he leído por ahí alguna crítica, bueno, las críticas malas, por cierto, no las empiezo a leer así por encima y no me las termino. No hay ninguna pero necesidad. He leído por ahí que estoy claramente exagerando o haciendo una estilización kitsch no, es que Babilonia. es que estoy siguiendo lo que relataba a diario Antonio de Sosa de lo que se veía en las calles. Entonces pensaba, es que a Miguel de Cervantes le tiene que haber explotado la cabeza viendo aquello. Claro. Y esto, al hilo de esto que decías de las críticas, en el momento que estás planteando esta peli y encuentras el tema y encuentras el lugar desde el que quieres contarla, en el mundo en el que vivimos y en la sociedad como la tenemos ahora, ¿sabías que esto iba a traer cola, seguro? ¿O lo intuías a lo mejor? Sí, claro. ¿Fue parte de la negociación del asunto con tus productores? No, sí que recuerdo cuando... Pues ya no, esto hace 8 años, pero yo creo que ya por entonces Alejandro y yo pensábamos que explorar esa intimidad entre Hassan Bajá y Cervantes tenía sentido. Luego eso estaba un poco como más desdibujado. Y sí que recuerdo citar a mi productora Fernando Boaire un día para comer. Estábamos ya a pocos meses de empezar el rodaje. Y decirle, mira, esta escena... que era bueno, hablamos de la escena del beso. Vamos a hablarlo. Atención, spoiler. Ya que spoiler. La escena del beso. Bueno, ese beso no se daba. Ese beso, digamos, no era correspondido. Cervantes no correspondía al beso y se iba allí luego a hablar con el Bajá. Y digo, ¿por qué no se da el beso? O sea, que ¿a quién estoy intentando ser elegante? Porque además la gente leía el guión y decía, y lo que más me gusta es que es elegante, etcétera. Es elegante cuando es claro, porque ahí no había ñaca-ñaca. Claro. Digo, ¿estoy siendo elegante o estoy siendo un mojigato? Porque digo, si esto fuera una relación heterosexual, y ella fuera una princesa maravillosa, aquí irían al lecho. No había duda alguna, claro. Entonces dije, yo creo que esto tiene que pasar. Y asumirlo con todas las consecuencias. Es decir, no, pues sí que es un mito y sabes que se pueden echar y no sé qué. Digo, yo creo que hay que hacerlo con toda la naturalidad y luego veremos qué es lo que pasa. Y también se lo planteé así al actor, a Julio. Le dije, oye, estoy pensando esto. Dijo, déjame un poquito que me lo piense. Y de vuelta me dijo, sí, estoy de acuerdo, creo que tenemos que hacerlo. Entonces, en ese momento ya sabes que se puede liar un poco el asunto. Igual lo que me ha sorprendido es que haya sido una polvareda tanto antes del estreno de la película y de gente que no ha visto la película, porque eso también, alguna de las reacciones más iracundas viene de gente que no ha visto y yo creo que no va a ver la película. Claro que no. Pero bueno, es que da igual lo que hubiera hecho. Mientras no hubiera hecho un Cervantes espadachín con 5 novias, pues se habrían sentido ofendidos. Pero hay un poco ahí, además, de cosa poco extraña que también se ve en la película con el personaje de Fernando Tejero,
que apetece decirle todo el rato el que tiene hambre con pan sueña. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Gente que no ha visto la película es como, claro, que tú esperabas que esto fuera Sodoma y Zamora y por lo que sea no ha sido exactamente así, ¿no? O sea, puedes tomártela como una película de cárceles. Hay por los dos lados. También hay alguien que ha dicho eso, que tenía que haber apretado más y haber hecho la película más explícita, pero bueno, fundamentalmente las críticas vienen a ser por a mi Cervantes no me lo toques. Buah. Y bueno, y de hecho digo, tanto no tocarlo, como que no se ha hecho una película en lo que yo llevo de vida. 53 años, hay una serie de televisión, radio televisión española, una miniserie, está la película de Víctor Sherman de 1967 y ya. La cosa esa rara de Terry Gilliam. La cosa esa rara de Terry Gilliam de Lost in La Mancha. Sí, bueno, pero eso sobre el Quijote, claro. Pero sobre Cervantes, y creo que esta película demuestra que la vida de Cervantes da para una película, por lo menos, no se había hecho nada. Entonces digo, bueno, por lo menos he intentado conocer a este tío, porque es que yo lo tengo al lado de casa, su estatua, la de Don Quijote, Sancho Panza, me paso todos los días por delante y es que no me he parado. El otro día que me estaban haciendo ahí una sesión de fotos, me dio por mirarle a la cara. Digo, claro, es que es como esa estatua que pasamos por delante y no la vemos porque lo damos por sentado, y a mí me apetecía conocerlo. Entonces esa ha sido la aproximación que he intentado hacer. ¿Hasta qué punto me he volcado yo en el personaje? Bueno, me vuelco en todos mis personajes. Claro. Desde Ángela de Tesis hasta Miguel de Unamuno, intento encontrar esa conexión. Y en esta historia al final he encontrado una conexión muy profunda con Miguel de Cervantes. Yo creo que probablemente es mi película más autobiográfica, porque en el fondo estoy hablando de un cuentista. Claro. Descubrir el placer de contar historias, ¿no? Sea cual sea el contexto. Y al hilo de lo que hablabas de esa reunión con Fernando Bovaira y de hablar de este tema y de cómo lo vas a llevar o no, yendo a la cosa más práctica, ¿cómo llevas el mundo notas de guión en el punto en el que estás de tu carrera? Entiendo que sería muy distinto al principio, donde seguramente tus productores te podrían dar notas, los actores también. En el punto en el que estás ahora, intuyo que es diferente el proceso, ¿no? Bueno, no sé si habéis oído, este verano ha salido un podcast de Juan Sanguino, muy divertido. O sea, lo hemos oído nosotros y todo el mundo. Y bueno, eso fue para mí el enfrentamiento, la toma de contacto con las notas de guión. Yo hasta ese momento yo no había tenido, yo era un niño malcriado que había hecho tesis, que además el guión tenía 130 y pico páginas, y allí Cuerda no me dijo nada. Luego sí tuvimos peleas en montaje, pero en sobre guión nada. Sí, consejos. En Abre los Ojos, fíjate, en Abre los Ojos recuerdo un consejo que me dio Cuerda que realmente casi me atrevería a decir que salvó la película. Jesús Luis dijo, vosotros tenéis aquí, Mateo Gil y tú habéis montado como que esto es un problema, todo este embrollo en el que él se ve sumergido porque han tenido un problema con esto que le induce los sueños. Dice, el problema se lo tiene que crear él. Ese es el problema. Nosotros nos creamos, esa tiene que ser el lema de la película. Nosotros nos creamos nuestras propias pesadillas. Y la verdad que la caza al vuelo, la idea, dijo, si ya esa idea es muy buena. Perfecto, vale. Y lo reescribimos. Y hasta entonces me encontré con los otros, ya te digo, mi tacote de propuestas de guión. Y bueno, sí que he intentado siempre ser constructivo. Soy muy consciente de que una película es una obra colectiva, y eso afecta a todos los departamentos y a todos los niveles, y me gusta ser permeable no solo a las propuestas que puedan venir del mundo de los productores, sino el mundo de las actrices, los actores. Es decir, que me acuerdo perfectamente Oscar Isaac en Ágora, que es un actor maravilloso, y me decía, en una de las escenas finales tenía prácticamente un monólogo, y me decía, tío, tienes que reescribir esto. Y digo, cuando un actor me lo dice 3 veces, tomo buena nota. Digo, aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando para que él no esté conectando con el material? Y me alegro muchísimo de haberlo reescrito. O sea, que creo en los cambios permanentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las notas de guión? Que obviamente depende de qué es lo que te dicen y quién te lo dice. Entonces hay veces, yo he leído informes de guión que te hierve la sangre. Te hierve la sangre porque digo, pero ¿quién es este o esta mentecata que está diciéndome esto que no tiene ni puta idea? Pero tienes que ser paciente, intentar recoger cosas. Pero a veces si te cierras,
porque ya desacreditas el informe que tienes, a lo mejor no recoges una buena idea que está en el informe. Yo creo que un realizador, un guionista en mi caso, tengo que intentar cazar las buenas ideas y a veces hay muy buenas ideas. Entonces, claro, que igual te pone a la defensiva el tono y dices, claro, voy a intentar olvidar el tono ofensivo tremendo de este informe y vamos a ver, no sé quién decía lo de, si te señalan la solución seguramente se equivocan, pero si te señalan que hay un problema seguramente aciertan. Lo Eso que dices es. tú, ¿no? Tantas veces, si 3 veces te señalan el mismo problema, aunque no sepan exactamente a qué atribuirlo, ¿no? Es como, es que aquí me perdí un poco, y dices, vale, voy a traducir me perdí un poco a mis términos, ¿no? Es como, vale, el protagonista ha perdido el objetivo, no sabemos a dónde vamos, no ha girado cuando tenía que girar, sí. Y una vez que aprendes que no todo es un insulto directo a la cara, un escupitajo, aunque a veces el tono de algún informe o alguna propuesta lo parezca, Sí. bueno, ¿no? Calma y sosiego. Sí, sobre todo eso, para no descartar lo bueno que pueda haber. Y claro, y es un auténtico dilema. Es un auténtico dilema, porque también, como os decía, está de quién te fías. Entonces yo llevo 20, 25 años trabajando con Fernando Bobaira. Fernando Bobaira es un señor que tiene el culo pelado de hacer películas. Entonces, pues eso, cuando cojo y le digo, oye, yo creo que en esta escena al final estos dos van a tener que irse a la cama. Bobaira creo que tiene la cabeza suficiente y ese motor artístico para decir, vale, sí, esta es tu propuesta, yo creo que iré por esto y tal. Claro, cuando Fernando me insiste, Fernando es muy cabezón también, y yo también puedo llegar a ser muy cabezón, de pronto me insiste en un punto, y además avalado por toda la oficina, porque todos, mira lo que han dicho de esto, de esto. Todo el mundo entra ahí. Y entonces, una intervención. Ahí ya te da que pensar, porque dices, a ver si... Pero a veces me planto, digo, mira, sé lo que me estáis diciendo, y aún así prefiero ir por otro lado. En esta película hay un ejemplo clarísimo, que es cuando... Esto es un spoiler, ¿sí? Pues lo pondremos en el título del programa, spoiler alert, todo bien. Ya está. Cuando Fernando Tejero traiciona, que está recogido en las crónicas, Flanco de Paz traicionó a Cervantes y le jodió su último intento de fuga. En las crónicas está recogido como que Blanco de Paz se entera del plan de fuga de Cervantes y entonces lo denuncia. Y a Alejandro Hernández, a mí lo que se nos ocurrió es que es el propio Cervantes el que se lo dice. Porque el otro le empieza a decir que sí, no, que si el informe, no sé qué. A cambio de lo del informe, se lo dice. Y me parecía que era perfecto, porque era como la pirueta total. Es que el propio Cervantes es el que se lo dice. Bueno, pues eso fue tema de discusión. Semana tras semana me llegaba el informe. Este trozo, dale, que mejor que sea que Tejero ha oído por ahí el plan, que no sé qué. Ya. Y yo me planteé, dije, no, es más limpio así, y creo que no ha planteado. Al final tú ves la película y no te plantea problema, pero ese fue un tema importante de discusión. Estaba como Bobaira ahí, o sea, le estaba gritando a la pantalla, ¿qué haces? No, es que es Fernando Tejero que te va a traicionar, pero está bien porque es parte también de la experiencia de disfrutar de lo que consideras que es una decisión errónea de un personaje, bueno, errónea. No tiene por qué ser errónea, pero para ti es como, no te acerques a esta rata traidora, no te acerques. Claro. Está bien, ocurre. Sí. Y con las notas o cambios de guión de los actores, ¿lidias de la misma manera? O sea, hablabas de Oscar Isaac, pero quiero decir, hay un momento en el que, o sea, los productores te han acompañado durante toda la peli, durante el desarrollo, y conocen muy bien el proyecto, y llega el actor que tiene un proceso, entiendo, de desarrollo de personaje que es más corto, y a lo mejor intuye cosas sobre su personaje, pero a veces no sobre la peli o cómo afectan al conjunto. Es que mi personaje nunca haría. Sí, bueno, es que, claro, cuando has trabajado con gente hablo a nivel de poder, gente del calibre de Nicole Kidman, y es una tipa muy inteligente y con muchísimo talento. Ya no haces caso a nadie, dices, mira, no. Nicole Kidman, no, vale, pero... Quiero decir que precisamente aprendes al proceso colaborativo, y lo que os decía antes, Oscar Isaac pidiéndome por favor que reescribiera una secuencia, o sea, que aprendes a ser respetuoso con ese proceso. Entonces yo he pasado de todo. Ha habido momentos en los que, fíjate, en Mar Adentro, que es la película en la que me parece que he llevado el naturalismo de las interpretaciones al grado máximo. Nunca me había propuesto tan firmemente que yo les decía, yo me gustaría cerrar los ojos y no sentir que estáis recitando un texto. En el momento que sienta que estáis recitando un texto, le damos la vuelta a esto. Y recuerdo a Clara Segura que ella tenía que soltar un texto bastante largo hablando de una enfermedad, y un día que le dije, mira, escríbetelo tú. Mañana cuando vamos a rodarlo, hazte tú el texto a tu manera. Claro, llegó y no funcionaba.
No funcionaba porque Menos era mal. muy literario. Claro. Entonces eso también me enseñó la lección: zapatera tus zapatos, yo escribo el texto, no te preocupes, Claro, ya ya veremos qué encontraremos la manera, cambios ¿no? hacemos. Lo que sí soy muy sensible a... Pues eso, pero vamos, eso es en el manual, en el ABC de dirección de interpretación. Cuando a un actor, una actriz, hay una parte que no fluye, pues prueba a que intervenga el otro, el partener, le diga algo, le interrumpa el texto, cambia un par de claro. Dinámicas, quizá. expresiones. Estoy abierto siempre a eso. Cuando está sonando demasiado impostado, hacer algún cambio sobre la Sí, marcha. mientras no pierdas, ¿no?, la esencia de lo que quieres contar, Eso lo es. que estás diciendo, la forma a veces es menos importante. Nos Y dado obcecamos. que eres guionista, o sea, director-guionista, como director, ¿tienes respeto por el guionista que ha escrito esto? ¿O una vez en serio dices, mira, meto ninguno. tijera, hago lo que me da la gana? Ninguno. ¿Ah, sí? Hombre, para eso soy director. Ya, ya. Vale. No, pero puedes decir, vale, la historia original que me convenció a mí, que convenció a Fernando Boira, que convenció a fulano, que tal, que cuál es esta, me parece que funciona. Me parece que a lo mejor para el lucimiento del Alejandro director querría quitar esto, que igual tal, pero es que me gusta como guionista. No. Pero bueno, porque conviven en mí las tres fuerzas, porque también luego entra el músico. Pero, por ejemplo, mira, la secuencia inicial de la película que hubo, eso fue empeño de Fernando, porque sabéis que la película cuenta 2 intentos de fuga, hubo hasta 4. Entonces, me llevé el primer intento de fuga, que fue a través del desierto, y había toda la información que estaba planteada en ese primer intento de fuga, había que plantearlo al comienzo de la película, es decir, había que comprimirla. Y además, Alex Catalán, nuestro director de fotografía, me convenció por primera vez de hacer un plano secuencia, plano secuencia, como es que Dios manda, que claro. yo no me gustan nada No eres los fan, planos ¿no? secuencia. Entonces, por una vez me convenció, me dijo, sí, Alejandro, que esto es lo mejor para que el espectador entre en el horror. Digo, bueno, venga, vamos a hacerlo plano secuencia. Con lo cual tuve que meter toda la información que venía de las secuencias siguientes que me había tenido que llevar y hacerlo además en un plano secuencia. Entonces eso fue literalmente tuve que reescribir Claro. toda esa parte del guión para lucimiento del plano plano secuencia. secuencia. Claro. Ok. Y también como guionista, bueno, que es casi lo que son casi todos nuestros oyentes, me parece, pero bueno. Si revisitas las películas, que igual no las revisitas y esta también es la Las pregunta, ¿no? revisito. Como guionista dices, buah, es que esto ahora lo habría hecho de otra manera, a la luz de la experiencia actual. Mira, Mar Adentro la he visto este año y me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga? Cero vergüenza, máscaras fuera, Sí, soy un genio. sí, no recuerdo haber dicho, ¡ay, tal! En tesis cambiaré un montón de cosas. Y Abre los ojos, que es una película que me chirría muchísimo, porque es que Mateo y yo es que éramos posadolescentes, por así decirlo. Digo, ¿pero qué hacemos hablando de todo esto si no teníamos ni puta idea? Ya. Pues eso, es una peli que a veces me chirría. Pero sí, claro, cambiaría cosas. A veces muy frecuentemente son cosas de realización, cosas a la hora de ayudar a la actriz, al actor. Digo, coño, tenía que haber intentado esto, otro. De texto, fíjate, ahora mismo no caigo cosas que hubiera cambiado. Hombre, es complicado pensar a lo mejor en diálogos, en cosas por el estilo, pero sí pensaba igual que digas, este personaje en esta película le hubiera dado un poquito más, me encantaba. Mi mayor trauma desde el punto de vista de guión viene por Regresión, que es la película que me ha generado más frustración. Es una película que está, yo creo, muy bien realizada, muy bien transmitido lo que yo quería, que era ese ambiente, etcétera, inspirado en hechos reales, y donde creo que fallé y además me da rabia porque lo podría haber corregido, porque vosotros sabéis que se hacen los reshoots, Claro. se vuelven a... Entonces, cuando nos dimos cuenta de que había un problema al final, o sea, el espectador, yo testo todas mis películas, el público seguía perfectamente la película, pero cuando llegaba ese embudo o cuello de botella del final, era como que no tragaban. Y tenía mucho que ver con el personaje, spoiler, de Emma Watson, culpable, no culpable, etcétera. Entonces me tendría que haber asegurado, que es del ABC de Thriller, me tendría que haber asegurado de que tú pensaras lo que pensaras, la última persona que pensaras que iba a ser la mala era Emma Watson. Y eso se soluciona con un truco del almendruco, básicamente, que cuando pienso que volvimos a Canadá a hacer reshoots, digo, ¿cómo no se me ocurrió? Que era básicamente
Bueno, un juego de un trampantojo. Un trampantojo, y entonces ya tú te olvidas de que Emma es la posible villana en esta historia, y finalmente viene la sorpresa. Eso me va a perseguir por el resto de mi vida. Hay diferencia también, porque claro, eso te pasa si estás escribiendo solo, es muy difícil. A veces estamos súper embebidos con la historia. Cuando escribes con otra gente, también no es más sencillo ese frontón con Alejandro, con Mateo, esta cosa de acertar más, o por lo menos tener más claro que has valorado todas las opciones posibles. Sí. Yo he aprendido también a confiar en ese efecto ping-pong, yo creo. Yo me imagino como trabajan Rodrigo y ahora no me voy a acordar el nombre, por Dios. Rodrigo perdón. Sí, Isabel Peña. Isabel. Porque claro, son cosas tan brillantes que digo, ¿y estos dos qué se estarán diciendo ahí? Y esa sinergia se vive cuando estás, yo lo he hecho cuando he trabajado, por ejemplo, con Mateo, por supuesto, y con Alejandro, no tanto en la fase de, como os decía, de poner ladrillos, que eso ya me gusta yo, déjame solo, que yo oigo en plan espiritista, yo oigo esto que me están hablando y empiezo a reproducirlo, pero a la hora de la trama y tal, ese ping-pong, tenerlo dinamiza mucho y ameniza mucho. También es verdad que a veces es un cautiverio, porque estás allí, pasan las horas y aquello no avanza. Pero bueno, es asumirlo como parte del proceso. Eso también creo que he aprendido a sufrirlo, la parte del proceso. Hoy ha sido un día malo, no pasa nada. Hay que... Mañana se sigue, y al final, si no por ahí no vas por ningún lado, bueno, pues tiras para otra historia. Pero sí que creo que la fuerza de dos personas, tres, la verdad que nunca he probado a escribir a tres o pergeñar una historia a tres bandas. No sé cómo, supongo en la serie se da mucho más. Pero sí, a mí me ayuda a dinamizar, tener un frontón. Mira, tengo una pregunta al hilo de esto, improvisada totalmente, porque creo que además la puedo contestar tal cual. Vale, igual suena mal el planteamiento, pero no es la idea, ¿vale? ¿Cuáles son, o sea, identificas tus fallos como guionista trabajando con otros? O si quieres que suene mejor, que igual sí. ¿Has identificado exactamente qué te aportan? Porque yo, vamos, por ejemplo, trabajando con Carlos o con otros guionistas, pero especialmente con Carlos, es como, hostia, menos mal que está la persona que tiene más controlada que yo la estructura, porque yo tiendo a irme a cada escena como si fuera una cosa única, en el vacío, separada del resto, y cuando esa escena está perfecta, yo estoy feliz. Y dices, bueno... No existe en el vacío. Esto nos ralentiza la hostia, esto te está matando el ritmo, y es como, ay, mierda, es verdad. Con el tiempo creo que voy aprendiendo de las cosas en las que él me parece más fuerte y también identificando mejor dónde tiendo a fallar. ¿A ti te pasa? Pues no sabría, o sea, tengo identificado con Mateo, Mateo tiene muchísimo talento y organiza que da gusto, Mateo Gil. En el caso de Alejandro es que además da clases de guión, entonces cuando entras en encrucijadas, coge la pizarra y dice, bueno, esto no hay más tu tía, esto es A, B, el ¿no? Como decías, el manual. O sea, que solo hay que decidir unas tres, venga, va. No sé, a veces me siento el peor guionista del mundo. Yo he llegado a decirle a Mateo, a mi productora Fernando, un día le dije, yo no soy escritor. Y me echó una bronca, me dijo, ¿cómo que no eres escritor, tío? Claro. Tú has escrito los otros. Tú has escrito Mar Adentro, claro que eres escritor. Y claro, cuando entras en la fiebre creadora, digo, a ver quién dice ahora que yo no soy escritor. O sea que es un poco una montaña rusa en la que a veces te sientes un absoluto negado, pero bueno, no te queda otra que seguir. Quiero decir que tendré que confiar en lo que hago, porque si no, no hay manera. Pero no sabría decirte exactamente qué es. O sea, a mí, desde luego, Alejandro me ayuda a organizar. Eso está claro. Claro. Vamos a una cosa un poquito más sindical. Vamos a hablar un poquito respecto a guión, pero también respecto a contratos. Porque entiendo que tú cuando empezaste a lo mejor firmarías tus contratos de tus pelis, y cuando uno está más verde siempre es más fácil que nos cuelen cosas, los productores, o no te voy a hacer hablar mal de Oaira, pero... Olvido, es que yo soy coproductor también. Claro, es que tú también. Entonces, o sea, es muy famosa la historia en la que dices que Cuerda te firmó 3 pelis en una servilleta. ¿Esto es así? Sí, dos pelis. Dos pelis. Las dos siguientes, que fueron Abre los ojos y los otros. Ni tan mal. ¿Qué has aprendido desde entonces hasta ahora de cómo lidias con estas cosas? Ahí habéis tocado hueso, porque soy un absoluto desastre. Hace años sí que decidí que mi abogada fuera la primera persona que me llevó al cine
de niño. Yo al cine, la primera película que fui a ver, que yo recuerde, fue Blancanieves. Yo imagínate, tendría 4 años. Y esa niña que me llevó al cine es ahora mi abogada. Entonces, una persona de muchísima confianza y es la que me organiza las cosas. Yo nunca he tenido agente de representación, ni manager, ni nada. Y bueno, y ella se encarga. Entonces, no sabría decirte. Sé que hay un montón de líos con la música, por ejemplo, lo de los derechos editoriales. Siempre dicen que es una pasada, como las plataformas intentan y no sé qué, no sé cuánto. Me entero soy un desastre, me entero lo justo. O sea, creo que tengo esa figura en la que confío y que podría arruinar mi vida, básicamente. Bien. Hoy y mañana decide sacar todo mi dinero y llevárselo a las Islas Caimán y yo no me enteraría. Pero sí, así vivo más tranquilo. Entonces no sé decirte un poco. Sé que ese papel que firmé con José Luis me pareció un poco heavy, pero por otro lado dije, este señor me ha literalmente señalado a mí, completamente anónimo, sin contacto, cero con el mundo del cine, y me ha invitado a un rodaje, me ha dejado hacer la película que yo quería. Digo, pues le voy a regalar mi compromiso con las 2 siguientes películas, y eso de alguna manera, si habéis oído el podcast de los otros, es un poco lo que me salvaguardó de futuras injerencias de Hollywood. Muy recomendable, por cierto, el podcast a nuestros oyentes, Delirios de España, sobre el rodaje de Los Otros de Juan Sanguino, no solo para entender cómo fue el rodaje de Los Otros y cómo fueron algunas de las cosas que te hemos preguntado aquí respecto a notas de actrices, por ejemplo, o problemas con el contrato, sino por ver un poco también cómo era la España de cuando Tesis salió a la luz y cómo es ahora en términos de cine, de industria, de leyes, de ayudas y demás. Y el último capítulo creo que además lo presenta Juan con Nacho Vigalondo. Sí, muy divertido. Yo lo oí el otro día. Ese me queda por escuchar. Pues está muy divertido. Pero sí escuché un corte muy gracioso en el que Nacho decía, como todos los universitarios que estudiábamos en aquella época, yo era un resentido. Y entonces yo salí de tesis diciendo, bueno, y salí a abrir los ojos en plan, y luego ya vi los otros, dije, cállate, Nacho, ya has madurado, asume que esta película es buena y está bien. Está muy divertido en ese podcast, Nacho. Recomendamos el podcast. No recomendamos no buscarte un abogado para negociar tus cosas. Totalmente. Esto es así, esto lo puedes hacer tú. Sí, pero también yo haría la distinción de que en mi caso es un proceso, como es compulsivo y casi diría que artesanal. O sea, no es de pronto que yo firmo un contrato de desarrollo y vamos a ver y no sé qué, y entonces si esto sale mal, la obra se la queda, yo me lo guardo todo para mí. Es decir, yo voy haciendo mi tratamiento, mis cosas, y Fernando me llama, ¿y tú qué vas? ¿Qué tal vas? Y yo, sí, vamos. Y entonces cuando ya explota todo y cuando digo sucede el clic, entonces es cuando llega el momento de financiar la película, etcétera, etcétera, pero que no, o sea, siempre he sido dueño de mi destino. Siempre. Sí. Es la historia que yo tengo. Si quiero contarla, ¿quieres contarla conmigo? Sí o no. Es un poco el proceso. No, es perfecto. Eso sí, es maravilloso quedar con todo esto, es así. Hombre, maravilla. Vamos al cautivo. Yo también tengo una duda grande con el tema de escribir cine histórico. Bueno, en algunos casos más histórico que en otros. No es lo mismo Ágora que, yo qué sé, abre los ojos. ¿No te lastra mucho en decisiones concretas de guión o incluso de realización lo carísima que es la época? O sea, yo estaba, el otro día que le eché un ojo a Ágora otra vez, porque Ágora la había visto en cine y nunca la había visto en mi casa en pantalla pequeña. Daba igual porque ya la había visto en grande. Pero volviendo a verla era como, hostia, esto era mucho más caro en su momento de lo que yo era capaz de concebir. Era como, a mí me parecía muy caro, pero viéndolo ahora dices, ¡fua! Y el cautivo igual, ¿no? Sí, bueno, ahora mi madre, tú sabes que a sus 93 años venía todos los días al rodaje, porque hemos rodado, el decorado principal del cautivo estaba en Santa Pola. Entonces mi madre vivía en Santa Pola y iba con su bastón visitando los decorados. A veces llegaba antes que yo al decorado y ella, su frase favorita era, esto no es Ágora, esto no es Ágora. En plan, te han racaneado. Esto no es Ágora. Ahora a día de hoy sería un disparate. Entonces, de hecho, fue un milagro que pudiéramos hacer esa película, porque una película con esa ambición intelectual, ¿no? Con esa carga de profundidad y ese coste, pues es complicado combinar las dos cosas.
En El cautivo creo que es un proyecto más equilibrado, en el sentido de que no he intentado hacer una obra con el peso literario y que la gente salga conociendo el Quijote de arriba abajo o la poesía de Cervantes, etcétera. He intentado aproximarme, como os he dicho, al ser humano, conocer al tipo y hacer una película pues más emocional y aparte, evidentemente, de presupuesto, pues no es lo mismo, no son los 50 millones de euros de Ágora. La presión he tenido, es que en eso ya digo que he sido un poco malcriado. Ha habido proyectos en los que he tenido más presión, los otros fue uno de ellos, pero ahora la presión era el presupuesto. Es decir, una vez que Paolo Basile, ¿os acordáis? Asumió que Telecinco Cinema hacía la película, injerencias tuve cero. Ahora, lo que no podía era pasarme el presupuesto. Yo me pasaba de los 50 millones y los tenía que poner yo. No, claro. Así que ese era el compromiso. 50 millones, chaval, y Madre aquí Dios. haz lo que quieras. 50 millones. Y es no que- hubo sustos ahí, no dices, Dios, se nos ha disparado por aquí. Sí, a hubo ver. sustos y nos robaron. Ah, Hubo esto no lo sustos. sabía Sí, yo. sí, estrellaron el día que había un problema de cash en Malta. Al final de cada semana se pagaba todo el equipo. Entonces en la oficina de producción había que pagar en cash. Y alguien estrelló una furgoneta contra la oficina. Sí, para romper el cristal. Sacaron con soplete la caja fuerte donde estaba todo el cash. Y luego apareció la furgoneta con la caja fuerte tirados en el mar. Y eso fue, pues. Lo que te dio la idea para la fortuna. Eso te iba a decir, o sea, obviamente aquí hay una película. Una Pero serie. eso fue, quiero recordar que fue $1 millón de dólares lo Wow. que se llevaron. Madre de Dios. Y eso afectó al seguro, porque nosotros teníamos una prima que si yo no me pasaba un duro de tal, nos teníamos la prima. Y eso me recuerdo, me produjo una frustración tremenda. Digo, pero ¿cómo puede haber ladrones aquí, hijos de puta? O sea que sí que hemos tenido también un día, teníamos un temporal y teníamos la columna de Diocleciano que estaba haciendo así y amenazando con llevarse la mitad del decorado. Y como Claro. he leído que estas cosas pasan en los rodajes, digo, esto va a pasar. O sea que sustos con Ágora tuvimos bastantes. Pero bueno, al final estoy contento porque hice razonablemente la película que quería. A veces en el ejercicio del dinero, bueno, todo esto Fernando me dice, a ver cuándo se te ocurre una película baratita, porque Dos tíos hablando en una mesa, ¿no? Sí, Estas sí. cosas. Digo, ya claro, tú quieres la cuadratura del círculo, quieres que sea baratita y encima que haga el Ya, dinero en exacto. taquilla. Se puede hacer, ¿eh? Se puede Sí, hacer. claro. No sé, es difícil que se te ocurra, pero se puede. Y bueno, eso que al final en esa ecuación de libertad para poder hacer lo que quieres y dinero, pues sabes que a lo mejor si haces ciertas concesiones podrías conseguir más financiación. Entonces ese es un poco en esta última película pasó un poco el mismo viaje. Hubo un momento donde la película se iba a financiar de cierta manera, recibí el famoso informe y hice caso relativamente poco. Vale. Y al final fue, pues mira, ahí os quedáis. Entonces levantáis la película. Entonces tuvimos que adaptar una película que eran 23 millones de euros a una película de 15 millones de euros. Ahora hubo es un montajo, ¿eh? ahora hubo que recortar 30 millones de euros. Era 80 Madre de millones Dios. el presupuesto a 50. Y esa la solución no está necesariamente en el planteamiento de dirección o de producción, está en el guión. Claro. Claro. Porque ahí es donde tienes, en el caso del Cautivo, el final de la película que transcurría en el barco del Bajá, porque la historia es real, Cervantes estaba en el barco. Cuando los frailes se ponen a negociar con Hassan Bajá y tienen que salir del barco Hacer el crowdfunding. y eso está recogido en las crónicas. Claro. Todo ese punto en el último momento que ya se va al barco y yo tenía ya mi escena que estaban desplegando las velas, tal, a tomar por culo. Pero más claro. cuenta atrás, ¿no? Con un barco que zarpa, que con un Claro, y salón. me dio mucha rabia porque digo, ostras, es que en la historia real es aún más emocionante pero nada, hubo que llevárselo de un plumazo porque hubo que recortar de 23 a 15 millones. Claro, o te haces un buen paseo por todo Argel o te haces el barco, ¿no? Había que Eso elegir, es. o algo así. Luego hay la mayor discusión que hemos tenido de presupuesto en esta película ha sido el mono, concretamente la mona. Hay un La que momento, aparece así en el hombro de hay alguien. un momento Sí. que se ve una mona. Entonces yo tenía todas las escenas de lo que se ve y eran además planos muy cerrados, el momento de los tatuajes, que eso es algo que es de la época y es de Argel muy concretamente. Y de pronto, claro, hay un problema con la ley. Ahora mismo, rodando con primates, ni en Comunidad Valenciana, ni aquí en Madrid,
tú no puedes rodar con primates alegremente en un decorado, ¿vale? Entonces, nosotros estábamos rodando en Comunidad Valenciana, había que traerse la mona, no podíamos rodar con la mona. Por lo visto es una sola mona la que hay en España con la que se rueda. Y entonces, está forrada, ¿sabes? Que es famosa, no concede entrevistas. Maravilla. Y entonces me llaman a capítulo, Fernando, con mi ayudante de dirección, Fernando Izquierdo, por la mona. Mira, la mona está bien con la mona. La mona, irnos a Toledo. ¿Que dónde vive la mona? La mona vivía en Toledo, en un animalario. Claro, es que Madrid está imposible. Dice, entonces irnos a rodar la mona nos cuesta la gracia, todo el equipo trasladado y tal, pues yo que serán 100.000 euros. Sí. 100.000 pavos, eran 100.000 euros. O sea... Y entonces dice Fernando, bueno, entonces fuera de discusión, no hay mona. Claro. No hay mona. Una serpiente, otra cosita más. Me planto así y le digo, Fernando, a ver, creo que he sido muy prudente en esta película, estoy intentando ahorrar dinero de todos los lados. Si yo pongo que necesito la mona, es porque quiero la mona. Ya, pero no. Entonces ya me llevó a una parte Fernando Izquierdo, mi ayudante de dirección, y me dice, mira, tío, tienes 2 camellos, tienes la jirafa, claro, tienes el burro, ¿y por qué quieres la mona? Digo, pues precisamente porque tengo todo eso, yo quiero la mona. Y al final pues hubo que traer la mona, rodábamos el final de la película en Sevilla y la mona la trajeron de Toledo a Sevilla y rodamos la mona. Ahora ves el plano y son 2 segundos de mierda, pero yo tengo mi mona. No, se recuerda. Cualquier actor de la película te puede apuñalar, en plan, estaba cobrando más la puta mona que yo, Alejandro, después de esto. En esta película a lo mejor. Pues creo que ya no nos queda tiempo para más. Vamos a la última, que también es común para todos nuestros invitados, que es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado como guionista o el que le darías tú a alguien que estuviera empezando? Vale, esa no me la tenía preparada. Vaya. Bueno, así por ir acordándome, Cuerda me dio 2 consejos. Uno, no discutas nunca con un actor o con una actriz delante del equipo, te lo llevas a una parte porque siempre el equipo se va a poner de parte de ellos. Wow. Eso no tiene nada que ver con no, pero sí es útil. Sí, está bien. Y luego me decía esto de separar las funciones. Una película se escribe en guión, una película se reescribe en dirección y una película se reescribe en montaje. Entonces no te obsesiones cuando estás rodando con lo que has escrito y no te obsesiones cuando estás montando con lo que has rodado. Y lo he aprendido muy especialmente en montaje, pero sobre todo he intentado optimizarlo en la fase de guión. Es decir, tú estás escribiendo y asumes que no, esto se hace un poco largo. Sí, no, pero ya me lo llevo en montaje. Pero digo, pero es que lo voy a tener que rodar. Entonces intento hacer la edición a priori. Cuando sé que algo probablemente me lo lleve en montaje, prefiero no escribirlo para no tener que rodarlo. Claro. O sea, economiza mucho más todo el tiempo, el esfuerzo mental y, por supuesto, el presupuesto que podría ir dedicado a una mona más. Por ejemplo. Unos minutos más de mona. ¿Se te ha olvidado hacerle la pregunta que querías hacerle? Es verdad. No es mía la pregunta, es de Cristóbal Garrido, creo. ¿Puede ser que no haya ningún teléfono móvil en toda tu filmografía? ¿Que has hecho siempre cosas en la época en la que no había teléfonos móviles y cuando había ya teléfonos móviles te has ido al pasado casi siempre? Ostras, es probable. ¿Puede ser? Es probable, sí. Pero también es que qué poco elegante el móvil. Ya, ¿no? la verdad que sí. Siempre es pero una cosa. Si no... Sí, y hay muchos problemas para resolver tramas. Siempre un móvil te resuelve cualquier trama. Yo que he estado volviendo a ver, bueno, claro, obviamente en Tesis sin abrir los ojos no había lugar, en los otros tampoco, y a partir de ahí era como, aquí en algún momento saldrá. No, pues no. Nada, Ostras, pues ya porque mi próxima película, si la hago, probablemente haya móviles, pero ya me quedo con las ganas de no sacar móviles en mis pelis. Hacerte es una característica, una cosa elegida y voluntaria. Sí, ya me puedo considerar un autor. Totalmente. Muchísimas gracias, Alejandro. Nada, un placer. Ha sido un placer. Turra sindical. Nunca está mal. Con Diana Rojo y Cristóbal Garrido. ¿Qué tal? Primera turra sindical de la temporada y venís a hablarnos de ayudas de guión. Sí, venimos a hablar de las ayudas a la escritura de guiones, que se llaman así. Correcto. Vale. Pero antes queríamos decir una cosa. Cristóbal. Queríamos decir una cosa que no sabe nadie en esta sala ahora mismo, que es, queremos daros las gracias a Carlos de Pando, Sara Antuña, Carlos de Pando, porque este año es muy complicado para vosotros, estáis rodando una serie y encima os estáis comiendo el marrón del podcast, o sea que muchas gracias en nombre de todo el equipo, todos los afiliados de Alma y todos los que escuchan y ven este programa. Así que muchas gracias, chicos, y nada más. Gracias a vosotros. Ya podíamos cobrar, también te digo, pero bueno. Despedidos. Esto lo estábamos diciendo porque lo siguiente iba a ser, muchas pero gracias. no. Todo esto en un contexto del podcast de un sindicato, estás reclamando cobrar. Precioso, gracias. Digo porque mi psicóloga me ha dicho que acepte los elogios y que no los cuestione. Muy bien. Ah, muy bien. ¿Ves? Psicóloga. Es la actitud. Bueno, Diana Rojo, ¿quién empieza aquí? Venga. Bueno, pues empiezo un poco con las claves de qué son las, por si alguien no se ha enterado, las claves de mi tarjeta de crédito. Las claves de mi PIN.
No, la gente igual, bueno, sí que yo creo que todo el mundo sabe a estas alturas que se han publicado las ayudas a la escritura de guiones, y vamos a hacer un poco recordatorio de en qué consisten y en qué estado están. Si no lo saben, van tarde porque ya no se pueden presentar. Ya no pueden, ya para otro año. Bueno, son unas ayudas que convoca el ICA, que van directamente a los guionistas. Son unas ayudas que antes... Hace muchos años estaban 14, ¿no? en 2011 fue la última vez. 2011 fue la última vez que se publicaron. A partir de ahí se daba un dinero a las comunidades autónomas y cada comunidad pues lo dedicaba a lo que un poco consideraba y por esta razón pues bueno, hay muchas comunidades autónomas donde no había ningún tipo de ayuda directa a la escritura. En ALMA, que somos el sindicato de guionistas de España, considerábamos que era importante que pudiera llegar una ayuda a un guionista que vive en un pueblo, a los guionistas que vivimos en ciudades más grandes como Madrid y Barcelona, con lo cual se ha estado peleando, se ha estado promoviendo las ayudas y junto con otras asociaciones y finalmente pues han salido. Han salido en Alma, es verdad que es como una reclamación histórica que llevábamos muchos años intentando convencer al ministerio para que volviesen estas ayudas. De hecho, me estaba acordando justamente ahora que hace unos meses antes de que se anunciasen, escribimos un hilo muy largo en Twitter contando cosas muy interesantes sobre por qué estas ayudas eran importantes y de hecho hubo muchos guionistas muy reputados de este país que compartieron ese hilo porque a ellos les sirvió. Fue como la primera experiencia que tuvieron, gracias a ese dinero pudieron escribir un guión, que eso les llevó a una productora y que eso fue una buena oportunidad. Y básicamente es eso, creo que de alguna manera eso es importante para los guionistas y hay que decir una cosa que es importante también, que los miembros de la Junta de Alma votaron todos por unanimidad que no se iban a presentar a las ayudas. ¿Por qué? Bueno, precisamente para eso. Es cierto que todo el sistema, el proceso de ayudas es como anónimo y esto todo hay ciertas garantías, pero lo cierto es que siendo miembros de la Junta de Alma sabíamos muchas cosas de las bases con cierta antelación que el resto no sabía. Entonces sí que nos parecía un poco delicado que nos presentásemos porque de repente, por lo que sea, de los 13, 14 hay 4 o 5 que trincan ayuda y alguien podría decir, mira estos de Alma que se están llevando crudo. Están repartiendo entre ellos la ayuda. Exactamente. Así que por lo menos, claro, para este primer año que hemos participado en la creación de esas bases, hemos dicho que no nos presentamos. Perfecto. Muy bien. Y son unas ayudas muy interesantes porque se han convocado con un presupuesto de 8 millones de euros. Para cada guionista. para Cristóbal Garrido, especialmente. Y los demás, que yo no me podía presentar. Sí. Entonces, bueno, son 8 millones de euros, pero también esto incluye, pues, todo lo que cuesta la gestión de las ayudas también, o sea, los lectores, los coordinadores, etcétera. Pero el resto de ese dinero va directamente a los guionistas. De hecho, si consigues una ayuda como guionista para película, son 30.000 euros. Y está muy bien. Está muy bien. Y luego, por ejemplo, para documental son 20.000 euros. Y este año nos han convocado series, pero las bases sí que están hechas de tal manera que en un futuro, ¿no?, se podrían publicar. Entonces, en ese sentido, estamos muy agradecidos con el Ministerio de Cultura, con el ministro Urtasun y con el ICA, Ignasi Camus y su equipo, que la verdad es que han escuchado un montón las demandas que teníamos y finalmente, pues, a la vista está, que están ahí y ya están. La gente presentadas y muy bien. O sea, hay muchas razones, antes os decía, hay muchas razones por las que estas ayudas están guays. Una de ellas es, hay un cierto halo y tufo en general, y creo que es bastante real, de quién se dedica a la industria, y generalmente suelen ser como gente muy acomodada, porque es una industria muy difícil, en la que estás muchos años, en los que puedes no cobrar, en los que te tienes que tirar 2-3 años escribiendo tu guión. ¿Quién se puede permitir estar en su casa 1 año, 2 años sin cobrar otra cosa? Pues gente que a lo mejor su padre y su madre pues tienen su dinerito y le pagan el alquiler. Como hay mucha gente que no tiene esa suerte, pues estas ayudas creo que vienen a suplir el que se incorporen nuevas voces, nueva gente que no tiene la oportunidad o que directamente puede decidir dejar su curro en Starbucks durante unos meses y quedarse en casa y escribir un guión. Sí. Esto creo que aporta, aparte de esas nuevas voces, creo que también hay una manera de introducir nuevas historias en el mercado. Generalmente el mercado te demanda por puro piloto automático las cosas que ya han funcionado. Claro. Y si hay algo que a ti te pagan por hacerlo sin que nadie te lo pida, creo que eso puede generar que haya historias nuevas, fresquitas y que pueden llegar a buen rumbo.
Y de hecho también se hace un apoyo a los guiones escritos en lenguas cooficiales. Se reserva un 25% de las ayudas para guiones de este tipo y también para los guiones escritos por mujeres. Para las mujeres se reserva un 45% de las ayudas. Y son porcentajes que mucha gente no lo sabe, digo, para esta gente que dice cosas por los decir, señoros. los señoros, que solamente se reservan para guiones que tienen que tienen 50 puntos de los 100 puntos. Es decir, que se garantiza siempre tanto las cuotas como la calidad. Esta es muy fácil. En el guión me han puesto que no se puede usar IA. Por lo que sea, no puedes hacer trampas, no puedes ser un jeta, no puedes robar ideas de otra gente, porque eso es lo que es la inteligencia artificial. Y además ellos tienen un software en el ministerio que si lo has hecho, te van a pillar. Así que ojalá que te pillen y ojalá que hagan como en Hacienda cuando ponen la lista de los morosos. Estaría bien sacarles un poco los colores a los que usan la IA y tienen la jetada de presentarse a esto sin saber escribir o sin haber escrito ni una letra. Ya. Sí, además, ¿para qué quieres? O sea, quiero decir, si te gusta escribir y quieres escribir, claro. Es que no, es como... Necesito 30.000 no euros sentido. para meterme en ChatGPT y dedicar menos de un minuto en hacer un guión. Dios. Siguiente, Diana. ¿En qué punto están ahora mismo? Están en pleno proceso de selección. Sabemos que se han presentado ya 80.000 personas. Imagínate. ¿Qué? No es verdad. Hay muchos rumores no es de verdad. esto, ¿eh? Hay rumor, ¿Qué hay rumor. ¿Qué verano hemos pasado de WhatsApp de se han presentado 40.000, 50.000, se han presentado Hay tanta toda la gente, población de sí. Melilla? O sea, era una cosa insoportable. Ha empezado a haber como un rumor también de no, porque yo presentaba un número y en ese número estaba seguramente la clave para saber cuánta gente se iba presentando. Yo el otro pero... día quedé con 6 guionistas y Sí. todos estaban presentando. Total, o sea, en realidad estos son comentarios un poco aleatorios, Y luego no se está sabe. Raúl Navarro, que ha ayudado a más de 500 guionistas a borrar los metadatos del PDF. O sea, que... cierto, que era una parte Que de ya las bases. mucha gente se ha enterado de lo que eran los metadatos, por ejemplo, porque yo creo que esto no ha teníamos sido ni idea. un nadie. delirio de verano con esto de las ayudas, la verdad. Pues sí, pero bueno, en principio cada vez estamos más cerca de la resolución, no sabemos aún, y evidentemente es la primera vez que se convocan en mucho tiempo, desde 2011. Hay mucha gente también que se ha presentado por primera vez a este tipo de cosas, por tanto es normal que haya problemas, que no sea del todo perfecto el sistema. Hay que tener calma, hay que tener paciencia y también de los errores o de las cosas que no hayan salido bien este año se aprenderá para las siguientes convocatorias, porque en definitiva lo que también queremos trasladar es que es una pasada realmente que estas ayudas hayan convocado y que hayan sido con 8 millones de presupuesto. Por tanto, ante todo, es una buena noticia. Y mucha calma. Y luego, esto es también muy, 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 muy importante. Esto es una ayuda para guionistas para escribir. No es una ayuda para productores. Los productores tienen sus ayudas, que ahí están, son estupendas, Dios las guarde en su gloria y que sigan existiendo porque son muy importantes. Pero estas ayudas no son para que el productor se ahorre ese dinero. Entonces, a ti te dan unas ayudas para que tú te quedes en casa a escribir. Y escribir un guión que luego cuando salga al mercado tendrá un precio, independientemente de si te han dado la ayuda o no. No vale que venga el típico productor jeta, como te han dado ya esos 30.000, pues te pago 5.000 más y con esto vas que chuta. No, para empezar, 35.000 ya es una mierda. Perdón por el taco, pero es así. O sea, eso ya es poco. Y no puede ser que los productores se aprovechen, o que algunos productores se aprovechen, para no pagar prácticamente nada a la hora de comprar esos guiones. Esos guiones tienen un precio independientemente de si tienen una subvención o no la tienen, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el pillaje, que al final siempre con las ayudas siempre hay como líos, que la gente es muy cuca. Y Alba nos ha pasado, Alba Lucío me ha pasado un guión y quiero leerlo. Esto literalmente porque creo que está tan bien escrito que no quiero faltarle una coma, no quiero que falte nada. Quien ofrece condiciones fuera de mercado no está en el mercado. Quien ofrece condiciones no profesionales no es profesional. Quien no paga lo que debe no está ofreciéndote una oportunidad real. Solo está aprovechándose de tu necesidad y poniéndote en una situación precaria y vulnerable en la que solo pierdes tú. Aceptar condiciones ilegales no abre puertas, las cierra en un futuro laboral sólido. Entonces, creo que es... me dicen que es de Josep. Me dicen. A robar a Sierra Morena, Cristo Garrido. A robar a Sierra Morena. O sea, Perdón. Bueno, pues un pobre hombre que se ha Es de quedado Josep hasta Gatell. a punto de quedarse en un crédito por culpa de una mujer, ya sabes, es el pillaje. Qué vergüenza.
Pero no te preocupes porque Esto lo vamos a contamos terminar luego. con un tema súper divertido ahora Vamos a acabar mismo. muy arriba, Vamos a cuidado. acabar muy Vale. arriba. La fiscalidad. Esto es importante también saberlo. Los guionistas que reciban esta ayuda de 30.000 euros si son películas o 25.000 euros hemos si son dicho, si es documentales, no, 20.000 euros, 20.000 perdón, son si es documental, tienen que declarar esto en Hacienda el año que viene, porque el ingreso es fiscalmente computable en 2025, con lo cual lo decimos para que la gente lo tenga en cuenta, porque de pronto a Que lo no se mejor lo gasten 30.000, claro, 30.000 euros, aparte que tengas que declarar esa cantidad, es que te pueden subir a lo mejor el tramo también en Hacienda, dependiendo de lo que hubieras ingresado. Bueno, no somos deportistas, ganamos dinero, nos parece justo pagar impuestos, todo en orden. Todo en Correcto. orden. Correcto. Así que nada más, yo creo que esto es lo más importante de las ayudas. Pues buena turra, ¿no? Para empezar, ¿no? Sí, Buenísima. muy bien. Y ahora hay que esperar, a fecha de hoy que hemos grabado esto, todavía no han salido los nombres de los agraciados. No sé si cuando se emita ya habrán salido, no lo sabemos, pero será No lo sabemos en ni breve lo sabremos. y ojalá saber quién se lo ha llevado. Así Bueno, que nada, muy quedemos en bien. una casa con palomitas, ¿no? Para estar ahí esperando. La pedrea. Pues muchas gracias, Diana, muchas gracias, Cristóbal. Hasta aquí la turra de hoy y hasta aquí el programa de hoy. Recordamos dos cosas: que podéis escribir vuestras preguntas a podcast@sindicatoalma.es Para Alma responde. y que el domingo 12 de octubre estaremos grabando un episodio especial en Sitges a las 12 de la mañana en el espacio Meeting. Podéis ir, no sé vosotros, creo que vais. No estoy Yo seguro. no voy. Pero la gente puede ir a vernos en directo y si no, se emitirá de la manera habitual unas pocas semanas después. Y ya está. Hasta aquí podemos leer. Esto ya se ha hecho un miércoles más. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando. Dirección Alba Lucío y Josep Datel. Guión, documentación y producción Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales Diego Soto. Diseño gráfico Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música Music Library.